de anime. Y es que a partir del boom que tuvo la película de Ghost in the Shell, como que me dieron ganas de ver películas de anime estilo cyberpunk o sci-fi postapocalíptico, también conocido como ficción especulativa. Así es que el día de hoy les voy a recomendar 5 películas de anime de sci-fi que los van a dejar con cara de ¿what? Y por cara de ¿what? No me refiero a que no le van a entender, sino que más bien les presentan una premisa y al final les revelan ciertas cosas que dicen esto no es lo que yo estaba esperando, o nos sorprenden de alguna manera. Así es que sin más preámbulos, empecemos con la lista de hoy. Película número 1, y me imagino que ya muchos vieron venir esto, pero estoy hablando de la de Ghost in the Shell. Específicamente les voy a hablar de la del 2015, que es The New Movie, porque como todos sabrán hay un chorro de iteraciones tanto de mangas como de series de anime, varias películas, y pues ahora tenemos la nueva película de live action que salió hace poquito. Pero vamos a hablar de la del 2015 porque esta es la que da el cierre ya al arco de Arise. Y a pesar de que se considera parte final de este arco, es una película que pueden ver sin haber visto nada de lo anterior y aún así le van a entender y les va a dar esta sensación que les estaba diciendo de que ¡ajá! La película obviamente se centra en Motoko Kusanagi y todo su equipo, y en esta ocasión el conflicto principal se desencadena a partir de que asesinan al primer ministro de Japón. Parte de la premisa es que los países como que ya no están pudiendo controlar todo el intercambio de información que está habiendo por todas partes, debido a que ya muchas personas son parte cyborg o tienen un cerebro cyborg. Entonces todo el mundo está conectado todo el tiempo a diferentes redes y hay demasiado intercambio de cosas y se sale del control de cualquier organización gubernamental. Tenemos por un lado al creador de Firestarter, conocido también por el mismo nombre, que es un virus que hace que pierdas el control de tu propio cuerpo cyborg. Entonces aquí nos vamos a topar con varias ocasiones en que la persona a la que estaban persiguiendo no era realmente la persona, sino que era un cuerpo controlado por control remoto. Ese final que me hace pensar si en un momento dado realmente vamos a llegar al punto de cyborgs como lo mencionan aquí en esta película. Y es por esa razón que metí esta película a la lista. Como dato curioso, la voz de la protagonista es Maya Sakamoto. Película número 2. The Skycrawlers. Esta película es del 2008, fue producida por Production IG y el director es Mamoru Oshii, quien también dirigió algunas de las películas más viejas de Ghost in the Shell, entonces sabemos que trae un buen pedigrí. Esta historia nos narra una realidad alternativa en la cual al parecer ya no hay guerra tal cual, pero de alguna manera llegan a la conclusión de que tiene que haber cierto grado de guerra para que la gente esté en paz. Entonces dos organizaciones privadas empiezan a orquestar batallas aéreas y para esto están los Children, que son los pilotos de guerra y que en realidad son niños atorados en la adolescencia que nunca van a crecer y nunca van a morir a menos que los maten en combate. Estos enfrentamientos son siempre televisados, entonces la gente lo ve como una especie de entretenimiento, pero al mismo tiempo como que sí son guerras reales, sí hay matanzas reales. Entonces por un lado está muy deshumanizado porque lo ven todo el tiempo y por el otro es parte de entretenimiento y tenemos hasta un grupo de turistas que en una ocasión van a visitar la base. Hasta aquí todo suena normal y de hecho de todas las películas de esta lista, esta es en la que vemos menos tecnología, no hay de que pantallas holográficas ni nada así. De hecho todo se ve como si fuera por ahí de los 50s por el tipo de naves que usan y la tecnología que alcanzamos a ver. Y en sí todo se ve bastante normal, como que podría suceder en el mundo real, pero las cosas empiezan a complicar cuando a manos de Teacher, que es como que el antagonista principal, muere uno de los compañeros del protagonista y es reemplazado. Mandan a otro piloto que es exactamente igual que el anterior. Aunado a esto, el protagonista empieza a preguntarse de dónde viene y se da cuenta que no puede recordar su vida antes de llegar a la base. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Quiénes son realmente los Children? ¿Quién es Teacher? ¿Y cuál va a ser la manera en que van a poder terminar con esta guerra falsa? La película número 3 es Pale Cocoon, es del 2006 y quiero hacer una mención honorífica al director de esta porque en realidad es el director de las siguientes que les voy a mencionar. El director es Yasuhiro Yoshiura y me costó mucho trabajo aprendérmelo porque parece un trabalenguas. Y él ha sido uno de los grandes directores de este género que les comentaba, que es la ficción especulativa. Y lo primero que les tengo que decir de Pale Cocoon es que tiene los visuales más hermosos que he visto en un anime en la vida. A diferencia de las dos anteriores, este es una obra que dura solamente 23 minutos, pero cada uno de esos minutos es hermoso a la vista. O sea, desde cómo se ve la animación, cómo se ven todas las estructuras, hasta los cables que están por ahí colgando sin nada que hacer,
se ven súper bien hechos y se nota que le pusieron muchísima atención al detalle. En cuanto a la historia, trata sobre la vida bajo el planeta después de que la superficie dejó de ser habitable, y de la sección 92, que es la que se encarga de recuperar discos viejos que tienen información de cómo era la vida antes y de restaurarlos para poder darse una idea qué es lo que pasó y cómo es que vivía antes la humanidad. Entonces aquí pueden ver diferentes cosas como el cielo, prados verdes, animales, cosas que ya no existen, pero por el otro lado la humanidad ha desarrollado un chorro de tecnología. De hecho, una de las cosas que me impactó es que todo está hecho de cosas como holográficas, las puertas, las paredes, las pantallas, pero tienen tanta nitidez que al principio no te das cuenta que son hologramas hasta que ves a alguien pasar a través de él. Y por ejemplo, los libros, todos los libros también son digitales y están interconectados, y cada página tiene como que información que se va actualizando. Entonces está muy interesante. Lo malo es que siendo una película tan corta, siento que no exploraron y no me dieron tiempo de conocer todo lo que podían ofrecer. Pero en fin, el protagonista descubre un disco y al momento de restaurarlo se da cuenta que tiene en sus manos algo que va a cambiar cómo vive la gente y va a cambiar por completo la historia de la humanidad, porque al parecer las cosas no sucedieron como ellos lo creen. La película número 4 es Time of Eve, es del 2010, como les dije, es del mismo director, y como dato curioso hay un corto anterior a este que se llama Mitsu no Kotoba, donde vemos a varias personas en un café y simplemente estamos escuchando diferentes conversaciones que van sucediendo. Y escuché una teoría muy interesante que dice que con este corto fue que al director se le ocurrió hacer Time of Eve, y que en realidad todo este corto sucede dentro de la mente de un androide, que hace referencia a algo así como que si los androides soñarían con unicornios robóticos. Y está muy cortito, pero está muy interesante. La animación es horrible, eso sí, y el director hace la voz del protagonista. Pero ahora sí, pasando a Time of Eve, que es realmente la número 4 de la que les quiero platicar, que de hecho es una serie de 6 capítulos, pero después sacaron una película que es como una conglomeración de los capítulos con algunas escenas adicionales, así es que yo les recomiendo más que vean la película en lugar de la serie. Es en un futuro no muy lejano donde los androides ya se vuelven parte de la vida diaria y casi todo el mundo tiene un androide en su casa. Y nuestro protagonista un día descubre que su androide fue a algún lugar sin que nadie le dijera que tenía que ir, o sea, actuó por su propia cuenta, y esto es súper raro. Entonces él decide ir a ese lugar a ver qué es lo que hay, y se encuentra con un café en el cual la única regla es que no puedes discriminar entre los androides y los humanos. Ahora, en la vida diaria los androides tienen como una especie de halo arriba de su cabeza, pero aquí adentro del café están desactivados porque rompería la regla. Él se encuentra con un chorro de personajes que al principio le causa mucho conflicto saber si son humanos o si son androides. Lo que más me gustó de esta película es cómo te van contando las historias de todas las personas que están ahí dentro y cómo realmente te hacen sentir compasión por todos y cada uno de ellos, al punto donde el protagonista, incluso uno como espectador, se pregunta si realmente es importante si son androides o si son personas. Durante la película hay varios momentos wow donde descubres quién es androide y quién es persona, y les recomiendo mucho que vean las escenas post créditos, porque incluso durante los créditos vemos varias escenas que nos dan un poquito más de trasfondo, y con la escena que está hasta el final podemos entender la razón de la existencia de este café. La película número 5 es Patema Inverted y es del 2013. Y es la historia de una niña que se llama Patema, que vive en una ciudad subterránea hecha de túneles, y por el otro lado está Eiji, que es un chico que vive en la superficie. Patema sueña con ir a la superficie y por el otro lado Eiji sueña con volar. Un día Patema cae por un hoyo y se encuentra con Eiji, pero resulta que Eiji y todo su mundo están de cabeza. Lo que sucedió fue que mucho tiempo atrás hubo un experimento con la gravedad para poder utilizarla como fuente de energía, y algo salió mal, entonces parte de la ciudad se invirtió. Entonces todo lo que está creado en la ciudad de Patema está de cabeza, y todas las personas también. Al momento que ella llega al mundo de Eiji, si se suelta de él, se cae hacia el cielo. Y en la ciudad de Eiji, el gobernador quiere deshacerse de todos los invertidos porque piensa que son pecadores, porque cuenta la leyenda que hace mucho tiempo sucedió este experimento y como es algo con lo que no se debía jugar, el cielo los castigó y por eso se cayeron al cielo y se los tragaron. Estos dos niños juntos empiezan a ayudarse mutuamente a realizar los sueños del otro, y no les quiero decir muchas cosas, pero al final está de que mind blow.
Fue por esta película que decidí hacer este video y la dejé al final porque realmente fue la que a mí más me impactó y la que más me gustó de todas estas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ya vieron alguna de estas películas y si tienen alguna otra que me quieran recomendar, que sea ficción especulativa o sci-fi o cyberpunk. Por favor déjenla porque estoy en una racha así que quiero verlas todas. Yo soy Mariam y aquí en la pantalla van a aparecer todas mis redes sociales. Los invito a suscribirse al canal y a darle like al video y nos vemos a la próxima.